여러분 안녕하세요 y vamos con un nuevo vídeo. Este va a ser el primer vídeo de lo que espero que sea una serie ya recurrente y va a ser sobre la filosofía Yuche. Con esto quiero hacer yo una serie de vídeos que traten sobre la idea Yuche en profundidad, pero explicado desde un punto de vista occidental y explicado para occidentales. Es decir, que no es coger un libro de Kim Il-sung y leérselo tal cual, sin saber nada de la cultura coreana ni de historia coreana y por ampliación de la historia de Asia ni del confucianismo en general. Antes de empezar, quiero daros un anuncio. Y es que para el 1, 2 y 3 de marzo voy a dar una ponencia sobre lo que es la idea Yuche en en la vida común de los coreanos. Junto a mí, justamente ese viernes, el viernes 1 de marzo, darán una ponencia tanto David de Quevedo, que es un gran camarada mío, y también Alejandro Cao de Benós, otro gran camarada, conocido mucho por todos vosotros. Ta- Y, y yo os animo a que asistáis los 3 días, el viernes, sábado y domingo, porque también darán ponencias el coronel Pedro Baños y también Anselmo Santos, junto a otros ponentes como Santiago Armesilla y y sobre más eh, tanto políticos como gente del ámbito académico. Y bueno, pues vamos con el vídeo en sí. Que por cierto, os pondré por aquí abajo los enlaces para apuntaros y de las charlas que se van a dar. Porque es un ciclo de charlas. No voy a hablar solamente yo y solamente se va a hablar de Corea, vaya. Bueno, a ver, la idea Yuche se creó en los años 30. Concretamente, los coreanos yuchanos atribuyen su creación puntual en 1930 con el discurso de Calún del entonces futuro presidente Kim Il-sung, que se encontraba en Yambian, que era y es China. Dicho discurso es una crítica a a que la expulsión de los japoneses de Corea estaba siendo infructuosa, que los terratenientes eran muchos de ellos aliados de los japoneses, eran básicamente que no solamente aliados, sino que eran cipayos, y que los comunistas se peleaban entre ellos por temas nimios y se traicionaban entre ellos. Primero de todo, voy a usar un término en este vídeo que es ser humano, aunque originalmente se usa el término hombre. Sin embargo, el término coreano que se usa en el escrito original de Kim Jong-il y de Kim Il-sung es saram, que significa persona. Pero para un tema filosófico, para temas filosóficos me gusta más usar ser humano. Y de hecho los coreanos actualmente cuando explican cosas de la idea Yuche y tal, usan el término ser humano, la verdad. Es decir, cuando hablas con ellos usan mankind. La idea Yuche, cuando tú le preguntas a un coreano del norte, te dicen que es una filosofía centrada en el ser humano. Sin embargo, no fue Kim Il-sung el que usó esta frase que acabo de decir, sino el primero fue Alexander von Humboldt, que fue el padre de la geografía. Para un coreano en la idea Yuche, el ser humano es el dueño de todo y lo decide todo, es dueño de su destino y, y decide todo en su destino. Es decir, que desempeña un papel decisivo en la transformación del mundo y en la fragua de su propio destino. El ser humano es un ente material, es decir, la idea Yuche es una filosofía materialista, al igual como lo es el marxismo, de la cual proviene. Pero, pero a un coreano no le gusta que le digan, bueno, es que proviene del marxismo, el leninismo. No, no, no. Es una filosofía que toma muchas cosas de otras filosofías, pero es una filosofía original, que está hecha a medida para Corea. O sea, no se puede aplicar para otras naciones, ¿no? Y estoy diciendo tanto Corea del Norte como Corea del Sur, vaya. Por eso digo Corea secas. Como decía, el ser humano es un ente material, pero no un ente material cualquiera, sino el más evolucionado. El resto de entes materiales se someten al mundo que les rodea, pero el ser humano es el único capaz de transformar el mundo. Esto quiere decir que el ser humano goza de lo que en la idea Yuche
se llaman los tres principios Jayuson, Chanchuson y Wisison, es decir, independencia, espíritu creador y conciencia. Aunque esto yo ya os comentaré más adelante si sale esta serie, la traducción concreta a cada aspecto de esas tres palabras en coreano. Esto se aplica en todos los aspectos de la vida. Y como dije, pues bueno, ya os iré comentando estos tres principios qué nombre tienen más concreto en español. En la idea Yuche, sigamos, en la idea Yuche, el ser humano es el único ser que vive y actúa dentro de las relaciones sociales. A ver, esto se ha descubierto que ya hay animales que viven de manera social, como por ejemplo las abejas, em, algunos tipos de, algunos tipos de peces, de aves, etcétera. Solamente en el marco social, el ser humano es el único en mantener su existencia y alcanzar sus objetivos. Esto va diametralmente en contra de la filosofía liberal y neoliberal del individualismo este tan atroz que nos quieren meter en vena. Es decir, el Homo homini lupus. El hombre es un lobo para el hombre. La independencia es un atributo del ser social, el cual, siendo dueño del mundo, el ser social, es decir, el ser humano, y de su propio destino, quiere decir, quiere vivir y progresar de manera independiente. Le motiva sobreponerse a las restricciones de la naturaleza, oponerse a toda forma de sometimiento social y transformarlo para ponerlo a su servicio. Esto significa que es la vida tal cual, tanto física como ser social. Es decir, el Yayuche es una filosofía material. Sin embargo, distingue la vida física, es decir, de que la patata va para adelante, como ser social. Es decir, el ser humano necesita relacionarse con otros seres humanos. Esto es lo más básico en la pirámide de Maslow. Está en lo más bajo. No sé si en el primer escalón o en el segundo, ahora no recuerdo exactamente. Luego, el segundo principio es el espíritu creador, es decir, Chan Chozon. El espíritu creador constituye la característica de transformador del mundo, fundamentalmente en el aspecto filosófico yucheano. El ser humano es un ente con conciencia, es un ser social consciente. Esto determina que sus actividades son dirigidas a conocer y a transformar el mundo, tanto a conocer y a transformar el mundo a su alrededor. Y asimismo, con esto es posible para él conocer el mundo y no solamente el mundo, también mundo como universo, etcétera. La posesión de estos tres atributos hace que el ser humano sea reconocido como un ser superior, capaz de ostentar una posición revolucionaria y activa, en vez de solamente una posición únicamente fatalista y pasiva respecto al mundo. Es decir, esto es la base dentro de, para los coreanos, filosófica, para que ya se tenga una mentalidad de que hay que cambiar. O sea, todo está en constante cambio. Es decir, el materialismo dialéctico marxista, pero, pero está reformulado. Al estar reformulado, pues también habla del tema de la naturaleza, que esto habló Engels en la dialéctica de la naturaleza. La naturaleza constituye el objeto del trabajo y la fuente material de la subsistencia del ser humano, mientras que la sociedad es la colectividad donde él vive y actúa. Como dije, es una reescritura. Es una reescritura total. Esto es totalmente Kim Jong-il. Lo escribió Kim Jong-il. Aparte que es una ampliación de lo que dijo Marx y Engels, lo que dijeron Marx y Engels, de lo que el ser humano es un ser económico y el modo de relacionarse con la naturaleza es la economía. Sigo. Tanto el medio natural como las condiciones sociales ejercen una fuerte influencia sobre las actividades del hombre, del ser humano. Es decir, estas actividades pueden ser favorecidas, restringidas o frenadas, según sea el ambiente natural y social. Favorable o desfavorable, o dependiendo del régimen político y económico. Es decir, sea una sociedad socialista, semejante a la socialista, o sea reaccionaria.
en cualquiera de sus aspectos. En la filosofía Yuche se mira el mundo desde un punto de vista materialista, como he venido diciendo, así como como en el marxismo original. También es una filosofía dialéctica, como no he parado de decir. Es decir, el ser humano se le presenta como un transformador que es capaz de cambiarlo todo y desarrollarlo todo. Ahora voy con el tema de las masas populares y de cómo lo presentan como sujeto de la historia social. Es decir, esto es la aplicación en Corea de aquello que dijo Marx, de las revoluciones son el tren de la historia. En la idea Yuche se presenta como que las masas populares son las que cambian la historia. Es decir, masa popular, en la terminología yuchiana, no es un ente así abstracto, sino es las clases oprimidas, es decir, las clases bajas, sea los esclavos en la época esclavista, la burguesía en la época feudal, sea también la clase obrera actualmente, etcétera, etcétera, etcétera. O también, a ver, que siempre se me olvida, no son, en la época feudal, aparte de la burguesía feudal, también estaban los siervos, la servidumbre. Viendo esto, y tiene mucho que ver con el materialismo histórico, de hecho, en la idea Yuche se asumen tanto el materialismo dialéctico como el materialismo histórico. Las clases populares, como he dicho, son el motor de la historia. Sin embargo, estas tienen un proceso de acumulación, es decir, de acumulación de explotaciones, de descontento mediante la opresión de las clases altas. Y esto hace que las revoluciones se lleven a cabo. Luego también Kim Jong-il dijo en su libro sobre la idea Yuche, que es muy bueno, yo lo recomiendo que lo leáis, si os interesa la idea Yuche. Las masas populares, obviamente, son el motor de la historia, ¿no? Sin embargo, estas no tienen concepción de sí mismas, de su posición y de su papel en todas las épocas, sino que lo van ganando a lo largo de la historia. Es decir, esto es la concepción marxista de clase en sí para sí. Clase en sí es que esa clase existe. Y, y concepción de clase para sí, es decir, que esa clase dice, nosotros tenemos que dominar el Estado. Esto pasa para cualquier clase social, sea la burguesía, el proletariado, fueran los patricios en su época, etcétera, etcétera. Actualmente, por ejemplo, el empresariado es una clase en sí para sí. Es decir, tienen conciencia de clase y es una clase existente. También uso la palabra empresariado, a ver, como burguesía, porque burguesía, no sé, me parece un poco un término caduco, o sea, en sentido semántico. También hay una cosa que cabe destacar con el tema este de que las masas son el motor de la historia. Y es que para que sean una clase para sí, en términos marxistas, necesitan una organización. Por ejemplo, eh, cuando los... No sé si quien esté viendo este vídeo habrá visto la película Espartaco. Es una película que trata sobre una revolución de esclavos en la antigua Roma. Lo que pasa con esta revolución de los esclavos es que los esclavos se organizaron para levantarse contra los patricios. Es decir, había aunque fuera muy rústica su organización, era una organización entre todos ellos para levantarse contra Roma, contra los patricios. Luego también, en el caso de la burguesía, pues se organizaban también entre ellos. Por ejemplo, aquí en España, Juan Bravo, Padilla y Maldonado se organizaron en las comunidades en Castilla. Y el detonante fue de que Carlos I quería recoger unos impuestos muy elevados a los castellanos, porque quería ser denominado emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Y claro, vieron que era un niñato que no hablaba ni siquiera español, bueno, castellano, llamémosle de ambas maneras, que quería ser emperador. Y claro, se levantaron contra él.
Y ya sabemos cómo acabó esto, vaya. Acabaron todos en la soga, en abril de 1521, en Villalar. Y bueno, en el caso de las revoluciones ya de las clases obreras contra el poder que establece la burguesía, pues es mediante partidos comunistas, que es lo que ha pasado en el siglo XX. Bueno, a ver, también depende si tomamos la Comuna de París también como revolución comunista también. También depende. Yo hablo porque está más cercano a nuestro tiempo, tanto la Revolución Rusa, la Revolución China, la Revolución Coreana, etcétera, y otras revoluciones que fueron menores. También se establece, ojo, en la filosofía yuchana, no solamente habla de la revolución, sino también habla de una ética, habla de una moral, habla de una moral de los líderes. Y esto proviene, bebe del confucianismo, que a ver, del confucianismo no coge todo, porque el confucianismo es altamente machista, establece que el rey tenga bueno, el gobernante tenga un poder absoluto. Y pues en muchas de estas cosas, pues en la idea de Yuche no se coge. Lo que coge sobre todo es la piedad paterno-filial del confucianismo y poca cosa más. Sin embargo, también establece, como derivado de esta piedad paterno-filial, una ética para el líder. Es decir, el líder, no me refiero yo a que sea Kim Jong-il, Kim Jong-un, Kim Il-sung, que se ha denostado esta palabra. Líder se refiere a quien dirige en general, en, en los términos que estoy usándolo yo. Es decir, el líder tiene que dirigir al pueblo, pero junto al pueblo, no como tú haces esto, o sea, con mano de hierro, no. Tiene que dirigir al pueblo junto al pueblo. Si no lo dirige junto al pueblo, no es un líder. Y esto lo dice bien Kim Jong-il en el libro que antes he dicho. Y esto, pues, pues lo pone como una condición sine qua non de que una revolución vaya hacia adelante. Porque si no, esta revolución va a acabar como el Rosario de la Aurora. De hecho, esto fue una condición por la cual Rumanía acabó como acabó, con Ceausescu, que acabó fusilado. Aunque bueno, esto es harina de otro costal, no me meto ahí. Luego también ocurre una cosa importante, que es el segundo principio, que es el principio de la lucha de las masas populares por la independencia. A ver, esto lo llaman como la lucha de la humanidad, la historia de la humanidad. En este aspecto, se puede usar independencia también como soberanía. Es decir, habla sobre la independencia de las antiguas colonias de África. Retomo esto porque es que se ha grabado mal el vídeo y resulta que, a ver, estaba con el tema de las colonias africanas. En el caso de Corea, Kim Il-sung apoyó la independencia de Angola y de Mozambique y mandó ayudantes, pues, y también expertos a Angola y a Mozambique para ayudarles en la construcción de ambos países. Bueno, yo tengo anécdotas de que he conocido allí gente en Corea que me han comentado cómo era el tema tanto en Angola como en Mozambique. Porque resulta que, bueno, esto ya son anécdotas un poco personales, que bueno, que básicamente pensaban los coreanos en un principio que el portugués es igual al español, pero bueno, esto es anecdótico. Y resulta que lo que ocurre, el tema independencia en sentido estricto, y esto, digamos que hace una reconstrucción a partir de lo que dice el leninismo sobre la autodeterminación, pues es que el leninismo dice que existe el derecho a autodeterminación de las naciones, tal, tal, ¿no? Bueno, en el caso de los coreanos, en la idea Yuche, existe la autodeterminación solamente en el caso de que sea una clara colonia, es decir, esto ya lo explicaré yo con más detenimiento mm, ya en un vídeo posterior. eh, lo que entiende la idea Yuche como lucha nacional y todo lo que tiene que cumplir para que un grupo social tiene que ser para constituir una nación y lo que tiene que constituir para
avanzar en el socialismo. Una de ellas, ya os digo, que es la independencia y la soberanía y la alta dignidad nacional, que es lo que dice Kim Jong-il. Y lo segundo es no ser una colonia o ser un país colonizador, es decir, que esté en expansión. O sea, país sometido o país sometedor. Y luego, bueno, a partir de aquí ya se deriva la política Songun, que es la política mm, de autodefensa de la nación y de la revolución. Es decir, la política Songun la estableció Kim Il-sung, pero la amplió Kim Jong-il. Es básicamente dar una alta importancia a las cuestiones militares, es decir, que se dedica un alto presupuesto al tema del ejército. Eso sí, y esto es una cosa ya de entrada, la política Songun no es ofensiva, siempre es defensiva. No sé si os acordaréis del vídeo que hice yo sobre el libro de Joao Franco, haciendo la review del libro. Él ponía la política Songun como si fuera, yo qué sé, que confundía Songun con Shogun, prácticamente, este señor. Y no, no, la política Songun es defensiva. No tiene nada que ver con políticas ofensivas ni nada. Luego también, volviendo al tema filosófico, también con esto que acabo de nombrar, antes de la política Songun y todo esto, resulta que lo que se dice en la Yuche es que se tiene que estar con las masas populares. Por las masas populares son quienes tienen el método creador y también, obtienen también el principio de independencia, es decir, el principio de emanciparse de las clases, explotadoras. Obviamente, una revolución de clase no la va a hacer actualmente la burguesía, sería absurdo. Hacer una revolución dentro de un sistema capitalista por parte del empresario es un total y absoluto absurdo. Bueno, con esto y con todo, toda organización revolucionaria tiene que estar con las clases populares. En el caso histórico, pues, eh, bueno, en el caso histórico, pues los que he nombrado, y actualmente, pues, un partido que se diga revolucionario de clase tiene que estar con las clases populares. Esto ya cada país es un mundo. Y bueno, con todo, con todo y con esto, bueno, me he salido un poquito del tema que quería yo tratar en un principio. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, dadle me gusta, compartid, suscribiros. Si queréis también dadle a unir al botón de uniros al canal, así me ayudáis un montón y año que se